Muy buenos días a todos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor, en especial a los que nos miran por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube. Reciban un cordial saludo y una hermosa bienvenida, esperando que esta mañana sea un tiempo edificante y podamos juntos entender y recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Quiero que abran su Biblia, por favor, en el capítulo 26 del libro del Evangelio de Mateo. Continuamos este domingo con el estudio sistemático y expositivo de la palabra. La semana pasada hicimos un break porque obviamente necesitábamos tener una palabra que nos iluminara de por qué pasan estas cosas que aunque uno no las sabe todo del todo, sabemos y entendemos que Dios tiene el control en medio de esa situación. El tema que me ocupa esta mañana, que quiero compartir con ustedes, lo he titulado La traición. La traición. Dos versículos esta mañana en los que nos vamos a edificar. Lo leemos bajo la bendición del Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, entonces uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús esta mañana por esta tu palabra, leída y expuesta textualmente, para que traigas sobre nosotros entendimiento, por favor, para que traigas sobre nosotros consuelo, para que traigas sobre nosotros corrección, pero también para que traigas sobre nosotros esperanza y para que nos adviertas de todas las posibles situaciones en las que como hombres humanos y débiles que somos pudiéramos incurrir. Por tal razón, tu palabra para nosotros es como lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro andar. Por tal razón, quita del ambiente todo lo que no te pertenece y ayúdanos a estar conectados con tu espíritu en esta preciosa mañana y a entender tu palabra. Y todos decimos amén. Fíjese que el título es La traición. Y queridos, continuamos con la enseñanza de Mateo en el capítulo 26. Y lo más tremendo es que este pasaje viene justo después de un hermoso acto profético, como lo era el ungimiento de nuestro Señor Jesús, con un perfume costoso, haciendo referencia obviamente a la muerte de Jesús que se aproximaba. El pastor Jorge hace 2 domingos atrás lo explicaba. Pero lo que me llamaba la atención, cuando tú lees el contexto completo o el pasaje completo, te das cuenta que luego de ese acto tan precioso y que el Señor dejó tantas enseñanzas profundas y que obviamente era algo profético porque así había de ser, el apóstol, mis hermanos, Mateo, nos muestra una escena totalmente contrastante a la hermosa escena que vemos. Y vemos a Judas dejando ese momento o ese tiempo, por lo que lo narra el escritor, la escena del ungimiento del Señor, y nos encontramos que va directo a los principales sacerdotes. Eso es algo que me llamó la atención, porque después de esa maravillosa situación, de hecho, uno de los que reclama de por qué se había malgastado ese dinero que se hubiese vendido y dar a los pobres, pues el que estaba ahí, porque él estaba en esa escena. Y va a los sacerdotes, pero más tremendo, que va a los sacerdotes que querían matarle a Jesús. Vean que el versículo 4 lo dice del capítulo 26. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. ¿Quiénes? Los mismos a los que Judas fue, porque él sabía que esos hombres querían matar al Señor. Y me llama la atención porque lo hizo con toda la premeditación y el sentimiento que implica en el caso. Él les ofrece, obviamente, los versículos que acabamos de leer, entregar a Jesús. Y podemos notar que, mis queridos hermanos, no sé si lo han notado, pero ya estamos llegando hacia la cruz de Cristo en estos 2 últimos capítulos que nos quedan.
Y podemos notar que el apóstol quiere en esta porción de la Biblia que veamos el gran amor con la gran traición que rodean a Jesús en sus últimos días. Tenemos que ver el amor de muchos, pero también la traición alrededor de Jesús en esos últimos días de su vida. Porque no solamente se expresa el amor de muchos, sino que muchos que anduvieron con Jesucristo simple y llanamente decidieron negarlo y darle la espalda. Lo dejaron solo. Hay un pastor bautista americano llamado Daniel Akin. Fue el sexto presidente del Seminario Teológico de Carolina del Norte, allá en los Estados Unidos, a nivel estatal. Y este hombre dijo algo que me llamó la atención con respecto a lo que el mensaje enseña del amor, ¿verdad? De la expresión de amor, pero también de la expresión de la traición. Fíjese cómo lo dice. Los actos de amor extraordinarios contrastan fuertemente con la traición. Actos de amor extraordinarios, como lo leímos en la mujer que ungió al Señor, como lo vemos con Judas entregando al Señor. Dos actos que contrastan de una manera interesante, ¿no? Por eso me llamaba la atención el escrito de este pastor. Algunos encuentran a Jesús útil por lo que creen obtener de él. Pudiera ser que lo consideraban útil porque algún beneficio les puede dejar. Otros lo encuentran hermoso porque lo comprenden, como esta mujer, María, que comprendió quién era Jesús en ese momento y que necesitaba ser ungido porque obviamente ella no sabía que estaba haciendo un acto que había sido escrito en la palabra. Ahora, en este pasaje, esta mujer encontró a Jesús hermoso y le entregó todo lo que tenía. ¿Qué tenía la mujer en Betania? Ese perfume costoso que más o menos eran 300 denarios, que era un dineral para aquellos tiempos. Ella cuando se encuentra con Jesús, ¿qué le dio? Lo mejor y lo más costoso que tenía. En cambio, Judas encontró a Jesús útil y buscó obtener todo lo que pudiera de él. ¿Por qué? Porque cuando Judas se acerca a los discípulos, ni siquiera les dijo, yo se lo voy a entregar. Llegó directamente y les dice, ¿qué me daría si yo lo entregara? No dijo ni siquiera el nombre. ¿Qué me darían si yo lo entregara? Obviamente, los sumos sacerdotes y los religiosos sabían quién era Judas, porque Judas estuvo con Jesús durante todo su ministerio terrenal. Preste atención. Entonces, me pareció coherente la interpretación de este pastor que traigo a colación porque obviamente en el pasaje encontramos dos contrastes profundos. El amor expresado en todo el capítulo, pero también encontramos la traición de uno de los que comió con él, anduvo con él, durmió con él y estuvo con él. Esto es algo que nos debe llamar la atención. Amén. Entremos en materia entonces. Como primer punto, lo he titulado una traición anunciada. Una traición anunciada. Pero antes de seguir disertando, quiero que fijemos la atención en dos palabras claves que se desprenden en estos 4 versículos. Dos palabras claves. La primera palabra que tienes que prestar atención, porque tú no tienes que leer solamente esos 2 capítulos, esos 4 versículos o 3 versículos, sino todo el contexto. Pero en todo el contexto, estas palabras resaltan en todo el capítulo porque son palabras que debemos tenerlas en cuenta. La primera es traición. Fíjate que en el versículo 15 dice, y les dijo, ¿qué me daríais? Y yo los entregaría. Y ellos le asignaron 30 ¿qué? Monedas de plata. Ahí estamos hablando claramente una opción interesante como de la traición. Ahora, la palabra traición proviene del griego paradidón. ¿Y sabe lo que significa? Significa entregar a alguien al poder de otro. Obviamente, cuando Judas dice esto, estaba claro lo que estaba haciendo. Que si él traicionaba al Señor, iba a entregar a Jesús en manos de otros que tenían poder.
y que podían hacer de la vida de Jesús lo que ellos quisieran. Aquí es en el versículo se usa para traición personal. Aquí esa palabra se usa para traición personal. Judas está entregando a una persona que conoce en manos de un enemigo, porque Judas conocía cómo en todas las oportunidades, cómo el Señor rebatía la manera en cómo estos líderes religiosos buscaban para atentar contra él, para tener ¿cómo se llama eso? Un motivo y poder apresarle o en su defecto poder matarle. Entonces la palabra traición aquí tiene que ver con que uno que entregó a otros que tenía poder, sabiendo que esa gente iba a hacer con Jesús lo que hizo. Esa palabra es clave en todo el capítulo porque el contraste con el amor de María y la escena y lo que viene más adelante en la institución de la cena del Señor es algo tremendo. Preste atención allí, por favor. La otra palabra está en el versículo 16 y dice, entonces buscaba oportunidad para entregarle. Una vez que él dijo, bueno, los voy a entregar, ya había pactado lo que le iban a dar, buscó oportunidad. Esta es una palabra interesante, porque la palabra oportunidad es eucaria, así como suena, y significa un momento adecuado y conveniente. Buscaba el momento adecuado y conveniente, preciso. Esto nos debe hacer reflexionar, mi querida iglesia, de que es un sentimiento totalmente premeditado. No es algo que, le explotó. Eso no es un error. Eso no estaba coaccionado. Eso estaba totalmente premeditado. Esta palabra, escucha aquí algo interesante que añade enriquecimiento a lo que Jesús, a lo que Mateo está hablando, porque esta palabra también se usa para una temporada de cosecha en aquellos tiempos, que es como cuando uno que cosecha busca el momento adecuado, lejos de multitudes, para sembrar el terreno, para que todo esté perfecto para cuando venga el tiempo de la lluvia. Busca un momento adecuado, alejado de multitudes. Imagínate tú todo lo premeditado. Estos detalles muestran un mal calculado y paciente, no impulsivo ni repentino. ¿Sí lo ven? Fíjese que la traición de Judas no era algo solamente somero o algo que le nació de un momento a otro y que no. Era algo que él comenzó a calcular desde el mismo momento que habló con los sacerdotes, buscó oportunidad, el mejor momento alejado de todo, como lo hacían estas gentes que querían sembrar algo lejos de gente que no lo estuvieran viendo para poder hacer lo que tenían que hacer. Fíjese que es interesante entonces cuando comenzamos a estudiar estos versículos. Pero ¿quién era Judas? Judas Iscariote. Es recordado por una cosa exclusivamente. ¿Cuál? La traición a Jesús. Yo quiero preguntar en esta mañana, no me conteste, ¿quién le coloca el nombre a su hijo de Judas? Nadie. Porque obviamente lo que Judas hizo marcó la historia de la humanidad y nunca más se olvidaría tal hecho vil, obviamente, que había sido descrito en la palabra, pero igualmente no deja de ser vil, que hasta este momento no he escuchado al primero que le ponga a su hijo Judas. Y la palabra Judas viene de Judá. Estuve investigando un poquito y yo me quedé sorprendido. Yo le digo, Señor, es tremendo todas las cosas. Fíjate, ¿quién fue Judas? Uno de los 12 discípulos que vivieron con Jesús. Fíjate que vivieron con Jesús, estos 12 hombres vivieron con el Señor durante el tiempo terrenal de Jesús aquí. Lo siguieron durante esos 3 años. Él presenció el ministerio de Jesús en todo su esplendor. Él vio los milagros, él vio las señales, él vio los prodigios, él vio muchas cosas, escuchó sus enseñanzas. Él estuvo en todos esos momentos. Tremendo que Judas, ¿quién era? Era el tesorero del grupo. Y ese señor llamado Judas se aprovechó de su posición de confianza
para robarle los recursos a los discípulos y a todos ellos. Mira lo que dice Juan 12:6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Era qué? Era ladrón. El carácter de Judas, la maldad de Judas obviamente no nace en ese momento. Él ya tenía un corazón un poco complicado. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Porque él habla allí del desperdicio que supuestamente María Magdalena había hecho al derramar, ¿así? No, la hermana de Marta, perdón. Tengo a María Magdalena. Es decir, la hermana de Marta. Cuando ella derrama el frasco de alabastro, el perfume, él dice que desperdicio. ¿Pero por qué? Porque él tenía su mirada ¿dónde? Diga conmigo, en las finanzas. Él estaba enfocado en las finanzas. Él estaba enfocado en el dinero. Y obviamente si entraba dinero a la alforja o al tesoro, él podía sustraer de allí. Esto es interesante. Fíjese, ese era Judas, un ladrón, pero una persona que estaba constantemente con el Señor, decía ser de los 12, y estaba con ellos, caminaba con ellos, pero su corazón obviamente no estaba con Jesús. Muchas personas nosotros podemos, y a veces nos sorprendemos con esta aplicación porque pudiéramos decir, pero personas que estaban en la iglesia, servían en la iglesia, daban lo que estaban en todo momento y de repente se fue y de repente cayó en un pecado absurdo que dice, ¿y cómo va a caer en esto? Simple y llanamente, aunque estaba, no era de nosotros. Y muchas personas, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver una acción de mucha devoción y algunos frutos que pudieran dar vestigios de un cambio, pero a la larga, mis queridos hermanos, todo sale a la luz. Por tal razón, nosotros como hijos de Dios debemos estar apegados o pegados a la fuente que es Cristo, para que cualquier situación que haya en nuestra vida, cualquier sentimiento de pecado que nos quiera invadir, porque eso va a suceder, porque nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado, que el Espíritu Santo a través de su palabra nos identifique, nos ayude y nos corrija. Y podamos darnos cuenta de todo. También llorar al Señor para que nos ayude a ver, a identificar a sus hijos. Amén. Fíjese. Veamos a continuación algunos datos claves, que es lo que me quiero enfocar, sobre Judas y su traición. Algunos datos interesantes que nos van a dejar mucha enseñanza. Para Judas, el primero, era importante el dinero. Para Judas el dinero era sumamente importante, como lo mencioné ahorita en Juan, en el versículo 15, los sumos sacerdotes le pagaron ¿qué? ¿Cuánto? 30 monedas de plata o 30 piezas de plata. Porque leamos el versículo nuevamente. Entonces, 14, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Fíjate cómo él llega. ¿Qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Él no dijo que era Jesús, repito. Ellos sabían que era discípulo de Jesús y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron ¿cuántas? 30 monedas de plata. ¿Cuál era entonces la motivación aparente de Judas? Lo que siempre manifestó, la codicia, la ambición, el deseo de prosperar, de tener, pero de una manera incorrecta. Hoy en día nosotros podemos ver dentro del pueblo de Dios personas que pareciera que su interés primario es prosperar económicamente y escuchamos a supuestos apóstoles hablar acerca de prosperidad, prosperidad, prosperidad y prosperidad. Obviamente, amada iglesia, el prosperar es parte de lo que dice el Señor en Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Obviamente, la intención de Dios es que todos podamos llegar a un equilibrio espiritual, económico, familiar. Sin embargo, el problema que podemos ver es que gran parte de la gente
se enfoca o buscan al Evangelio o buscan a Cristo para que Cristo les resuelva los problemas, sean familiares, físicos, espirituales y aún materiales, como que si el Señor muere en la cruz del Calvario solamente para eso. Estamos manifestando un espíritu incorrecto, porque obviamente Dios se encarga de todo, porque Él en Mateo él dice que no nos faltaría nada a nosotros si nosotros tuviéramos fe, como Él lo había dicho. Porque si así Él viste, como viste a los pájaros, como viste a las flores, como viste el campo, Él dice, ¿no valéis vosotros más? El problema del hombre, amado, entonces en gran parte es la codicia. Y gran parte del problema de Judas era la codicia. Y eso se mueve y se manifiesta hoy en día y con mayor grado en las iglesias. ¿Por qué? Porque obviamente estamos tentados, el hombre siempre está tentado a caer, ¿sí o no? Y gran parte, uno de los problemas es el área económica. Porque queremos o quieren prosperar a especias o a expensas, mejor dicho, de los feligreses. Y te mandan a pactar y te mandan, eso es un espíritu incorrecto, porque la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Lo que logro entender entonces es que ese mismo espíritu se maneja hoy en día. Por eso, una de las verdades que podemos extraer de estos pasajes era la codicia que había en el corazón de Judas. Judas era codicioso, Judas era ladrón, Judas era una persona de sentimientos oscuros. Hoy en día manipulan a muchos feligreses y dicen, si tú no diezmas, estás maldito, estás en pecado, porque citan a Malaquías, descontextualizando obviamente todo el capítulo. Amado, tú y yo sabemos que debemos ofrendar. Es una condición natural, porque aquel que ha recibido tiene que dar. Es así, todo aquel que ha recibido da. Nosotros recibimos o no hemos recibido. Y debemos dar de manera voluntaria, no de una manera coactiva. Usted ve que aquí no es así, pero usted ve que hay ciertas situaciones que se tienen que cubrir. Pero lamentablemente hoy en día escuchamos a hombres y mujeres predicar. Por ahí escuché a una pseudo apóstol, no la escuche, es una panameña, es peligrosa como un mono con una hojilla, perdona lo coloquial. Y ella decía que ella oraba a Dios para aquellos que los que no diezmaban, se enfermaran, se les dañara el carro y estuvieran en problemas. Yo quiero decirme, yo me preguntaba, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Pero entonces, ¿qué es lo que se está moviendo cuando yo hago algo como esto? Codicia, avaricia, amor al dinero. Y podemos entonces evidenciar en la vida de Judas este patrón que nos debe llamar la atención, porque él entrega al Señor por 30 piezas de plata. Aunque fue algo dicho, y más adelante se lo voy a explicar, lo que Judas tenía era codicia. Este pago, mi querida iglesia, no es un pago casual, porque esto hace eco a la profecía de Zacarías en el capítulo 12, 13, si mal no recuerdo, yo se lo leo ahorita, pero también a la ley de Éxodo en el capítulo 21, versículo 32, donde esas 30 monedas es el precio de un esclavo. Era el precio de un esclavo. Judas entregó al Hijo de Dios por el precio de un esclavo, o sea, era una tarifa más mínima, más baja. Entonces, quiero que dimensiones conmigo, por favor, hermanos, el corazón de este hombre. Y yo me cuestiono me cuestiono porque yo digo, Señor, ¿cómo puedo decir que estoy contigo cuando la verdadera intención que siento es para satisfacer mi deseo? Yo no logro encajar, porque hay hombres y mujeres sentados en las iglesias, que están sentados en la iglesia, pero tienen una malicia en su mente que buscan es satisfacer sus instintos y sus deseos personales, prosperar ellos, crecer ellos y no darle la gloria a aquel que murió por ellos. Y no cambiar y no ser transformado desde adentro por el impacto del Espíritu de Dios y la palabra del Señor. Judas entrega al Señor, obviamente eso estaba predicho todo, pero el carácter de Judas era, Dios mío, avaro.
por 30 monedas de plata. Ok, interesante. Jesús, otro punto interesante de esto, es que Jesús supo desde el principio quién era Judas, que lo haría. Jesús en el capítulo 6, versículo 7, 70 dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Yo quiero que tú entiendas conmigo este punto, por favor. ¿Quién escogió a los 12? Jesús. Pero Jesús deja sentado en la palabra de que él sabía todo. ¿Quién los escogió a los 12? Yo los escogí. Y dentro de esos 12 no había uno que era el mismo diablo. Jesús sabía, porque eso tenía que ser así, porque él cumplió toda la palabra de justicia para que pudiese ser efectivo el sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando él dijera consumado es, una de los requisitos es que él cumplió todo lo dicho en la ley, en la palabra. No dejó de hacer nada que no estuviese allí. Y lo glorioso de la palabra es que él lo cumplió. Si lo ven, no era que Jesús no sabía, pero él tenía que cumplir toda la ley. Y lo que me llama la atención es que Jesús con los 12 fue igual. El carácter de Jesús es un carácter impresionantemente lleno de amor y de misericordia. Porque si no lo logramos entender cuando leemos versículos como estos y hacemos una exégesis de la Biblia y conocemos que Jesús, sabiendo quién era él, no hubo distinción alguna. Dios no hace acepción de personas. Dios obedeció en todo a su Padre. Eso es lo glorioso de la Biblia. Y cuando tú y yo obedecemos la Biblia en todo su esplendor, mi querida iglesia, vamos a ser bendecidos. Escúchame bien, ¿cómo vamos a ser bendecidos? Vamos a ser bendecidos desde adentro hacia afuera. Porque cuando tu carácter comienza a cambiar, cuando comienzas a tener dominio propio, cuando dejas la avaricia, cuando dejas la codicia y te enfocas en lo que verdaderamente es importante, que es tu crecimiento espiritual y conocer a aquel que te salvó, tú y yo vamos a prosperar. Todo lo demás viene por añadidura. Estos 3 versículos son profundos, amados, y están allí con una intención. Seamos edificados y veamos la intención del corazón del hombre en todo su esplendor. Amén. Jesús sabía entonces, no estaba engañado. Y en la última cena Jesús predijo su traición e identificó ¿a quién? Al traidor. Juan 13:26 dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿lo dio a quién? A Judas, hijo de Simón. Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Lo identificó o no lo identificó? ¿Estaba engañado nuestro Señor Jesucristo? Obviamente no. Pero era necesario que se cumpliera toda la ley. Otro dato importante, preste atención. Nuestro Señor Jesús también dijo que Judas no estaba limpio. Fíjate que no estaba engañado. Dice, no estaba limpio, no había nacido de nuevo, ni había recibido el perdón de sus pecados. No había recibido el perdón de sus pecados. Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 10 al 11. Por favor, mi querido Emanuel. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Obviamente, él está hablando del que tiene la palabra como sus 12 discípulos y esa respuesta se la da él a Pedro. Recuerda que yo te lo prediqué. Ok. Y vosotros limpios estáis aquí, aunque no todos. A mí me llamaba la atención esa palabra. ¿A quién estaba identificando? Sí, este versículo, hijo. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. La Biblia no omite detalles de quién se estaba refiriendo el Señor cuando dijo eso, de Judas. Y él dice, no estáis limpios todos. Nosotros debemos entender, por ahí he escuchado a personas decir que Judas se arrepintió.
Él tuvo remordimiento, es una cosa muy distinta a arrepentimiento, porque el que tiene remordimiento mantiene su corazón oscuro, pero el que tiene arrepentimiento va a los pies de Jesús. No hay tal cosa que Judas se salvó. De ser así, la Biblia lo ha expresado. Y aquí está diciendo que no fue limpio. Jesús está diciendo que él no fue perdonado porque sus pecados no fueron lavados. ¿Por qué? Porque no fue al que tenía que ir. Es limpio por conducta propia. Somos limpios porque vinimos a Cristo y Él con su sangre preciosa nos limpia de pecado. Pero ¿cuál es la condición que prela para alcanzar la limpieza de Jesús por su sangre? Diga conmigo: el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. No hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Hay remordimiento, hay una conducta oscura todavía. Porque el remordimiento es un sentimiento de culpa, pero que se queda allí. Lo que Judas sintió fue un sentimiento de culpa, más nada. Cuando escuchas, esos son pastores y predicadores que dicen que tienen una revelación más grande que los demás, porque ciertamente, amado, como te dije hace un momento atrás, no hay mayor misericordioso que Jesús, porque Jesús lo demostró caminando con aquel que él sabía que lo iba a entregar y no hubo distinción alguna. Pero de eso a decir que Dios es tan misericordioso, lo que Dios dijo lo dijo, y lo que dice su palabra, eso es. Y más adelante te lo voy a explicar. Cuando escuchamos este tipo de predicaciones, es cuando tú y yo tenemos que levantarnos y pararnos y salir de allí. Porque están predicando desde desde la imaginación y desde supuestas revelaciones. Cuando un predicador dice Dios me reveló, yo me tengo que preocupar, porque pareciera que la palabra revelación tiene un estatus mayor, ¿sí? a la de la iluminación, que es el concepto teológico que se aplica para la interpretación correcta de la Biblia. Porque el Espíritu Santo lo que trae sobre nosotros es iluminación, no revelación. Ilumina lo que está revelado en la palabra. Las cosas reveladas le pertenecen a Dios, al hombre, y las ocultas a Dios. Lo revelado fue lo que Dios reveló así en su palabra, que el Espíritu trae a nuestra vida entendimiento cuando lo leemos. ¿Me explico? Entonces, cuando escuchamos hombres y mujeres decir, oh, Dios me reveló, Dios esto, tuve una visión, yo tengo que examinarlo todo. La Biblia me llama a examinarlo todo y me llama a levantar mi mano si está equivocado. Pero obviamente este tipo de personajes tienen una manipulación y un poder de convencimiento que tienen a la gente como presa o cautiva, que tú no te puedes levantar. Y si tú levantas tu mano, te dicen, tú no estás en sujeción. Bueno, no estoy en sujeción a hombre, yo tengo que estar en sujeción al Padre. Amén. Ok. Obviamente también tengo que estar en sujeción a hombres, porque la Biblia dice que debemos honrar a los que nos enseñan. Pero esa sujeción es recíproca. Tanto yo a ustedes como yo a los que me reciben palabra, porque la palabra honra es darle el reconocimiento de la labor que están ejecutando. No son dueños míos, ¿verdad? Pero son personas que merecen respeto y por tal así lo trato. ¿Cuántos me están entendiendo? Continúa entonces con otro punto interesante. Los discípulos, y esto aquí me llama mucho la atención, porque los discípulos no tenían idea. Usted sabe que los discípulos eran interesantes. En la diversidad del carácter de los discípulos, ahí había flemáticos, sanguíneos, coléricos, ahí había quedado despiertos, ahí había, bueno, quedado, había de todo. Pero fíjese aquí algo interesante. Los discípulos no tenían idea que Judas albergaba esos pensamientos traicioneros. Cuando el Señor lo mencionó a un traidor, entre ellos, los discípulos, ¿qué dice la historia? Tuvieron miedo de ser alguno de ellos. Míralo como lo dice Juan en el capítulo 13, versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Sí lo ven? Dudando allí. Dice, ya, ¿estará hablando de mí o estará hablando de quién será? ¿Será Pedro? ¿Será Jacobo? ¿Será Lucas? ¿Será Santiago? Bueno, ellos no tenían idea, amado. Lo que demuestra ese versículo que verdaderamente solamente conocía el corazón de Judas, el Padre y el Señor.
porque la apariencia de él era una apariencia de confianza, tanto así que era el que manejaba las finanzas. Te pregunta, ¿a quién tú le dejas que te maneje la finanza? ¿A una persona que tú confías o a uno que no confía? Al que tú sabes que es buen administrador, que tiene buena reputación. Obviamente eso lo tendría Judas, porque de no ser así, no era el encargado de recibir las finanzas. Ahora, ninguno sospechaba de Judas. Era alguien de confianza de los 12. Incluso cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él se lo dijo clarito y él se retiró de la última cena. Los demás pensaron, mis queridos, que Judas había sido enviado a comprar comida o algo de caridad. Pero cuando Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya, ¿de qué se estaba refiriendo Jesús? De la traición. Juan 13:28, por favor. Creo que 18. No, sí, 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. El siguiente versículo, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los que, a los pobres. ¿Me hago entender? Ellos ingenuamente no conocían a Judas. Obviamente ellos no entendieron nada, no lo entendieron. Me explico. El corazón de los discípulos estaba totalmente alejado de esa situación que estaba aconteciendo en la vida de Judas. En muchas ocasiones, y aquí hay una aplicación interesante, nosotros no conocemos a la gente. A veces estamos con la gente, caminamos con la gente y no terminamos de conocerla hasta que en el momento más inesperado te salen con una patada o te sorprende con una acción tremenda. Porque se puede dar el caso de que puedes estar con alguien en el cual tú confías, en el cual tú estás pendiente y de repente chácata te da una estocada y tú quedas, pero ya va, no eras tú mi amigo. Así sucede. Y andamos con la gente y no los conocemos. Pero también se da la situación que andas con una persona que para ti o para mí parece que se cree si es odioso, que cree otra persona, quiere caminar más alto que los demás. Y resulta que cuando tienes una necesidad es el primero que está. Es el primero que levanta el teléfono para decirte cómo estás. Es el primero que dice, hermano, cuentas conmigo. Toda esta historia tiene que llevarnos a reflexionar, porque verdaderamente, amado, a veces andamos con gente que no conocemos. Pero hay una gran verdad en todo esto, es que si estás conectado con la vid, que es Jesús, Él te va a dar el entendimiento y el discernimiento correcto para que comprendas. Porque hay personas alrededor de tu vida que son tóxicas para ti, que tú no puedes estar con ellas, porque te alejan del Señor. Y todo aquello que quiera alejarte del Señor, debes quitarlo de tu vida. Pero aquellas personas que te acercan a Cristo, que te acercan a la vida, esas son las personas que verdaderamente Dios colocó para que tú y yo sigamos avanzando en el camino del Señor. El Señor, estos discípulos no conocían a Judas. Pero la verdad está, mi querida iglesia, es que lo traigo a colación para iluminar tu entendimiento y el mío, y tengamos y prestemos atención en las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que ser, como dice la palabra, sagaces como, me olvidó el versículo. Pero pilas, pues, tenemos que ser pilas, como dicen los muchachos. Astutos como la serpiente y así como que manso como la paloma. ¿Me estoy haciendo entender? Nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos. Esta gente no lo hacía. Yo decía, seguro pues, que el Señor lo mandó a comprar algo de la comida de la Pascua o que tenía que dar una caridad. Imagínese usted, Judas dando una caridad. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí entro en dos temas profundos y proféticos de Judas. Ya estoy terminando. Judas cumplió la profecía, mis queridos amados, del Salmo 41, versículo 9. Fíjese cómo dice el salmista, hasta mi amigo íntimo, en quien confiaba, quien compartía mi pan, se ha vuelto contra mí. Yo leí ese versículo y se lo leía yo dije, y mi corazón se quebrantó, porque el salmista no tenía idea de lo que estaba escribiendo. A través del estudio de la Biblia nos damos cuenta de cómo ella es su propio intérprete y cómo este versículo de
de Salmo, obviamente hacía referencia a la traición de Judas con respecto al Señor. Estaba hablando del Señor. Juan 13, 18 dice, no hablo de todos vosotros, perdón. Yo sé a quién he elegido. Yo quiero que leas, que analices este versículo en tu casa. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. ¿Ves? Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Fíjate que al principio dice el Señor claramente, yo sé a quién he elegido. Yo sé quiénes son los discípulos, los apóstoles, yo lo sé. O sea que dentro de lo que él había escogido, sabía que tenía que escoger uno para que se cumpliera ¿qué? La escritura. Para más nada. No era que el Señor no sabía, él conocía a los otros 11. Te pregunto, ¿se equivocó con los 11? No. ¿Se equivocó con Judas? No. Está claro. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. O sea, lo traicionó. Hablando de Judas. Interesante. Sin embargo, mis hermanos, Judas fue plenamente responsable, y quiero que prestes atención aquí, de sus actos. Jesús dijo, el Hijo del Hombre irá tal como está escrito de él. Este es Mateo 26, 24. Pero hay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre, mejor le sería no haber nacido. Fíjate el contraste. Dios dice, ponme Mateo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿De quién estaba hablando? Obviamente Judas lo hizo con toda la premeditación porque en su corazón había maldad. Y esa es la condición de ¿quién? Del hombre. ¿Y cuál era el problema de Judas? La avaricia y la ambición por el dinero. La maldad siempre va a brotar de aquellos que no tienen la verdad y la luz del evangelio. Recuerda que Judas estuvo, pero Jesús dijo en Juan, solo uno no está limpio. De todos mis 12, solo uno no está limpio y sus pecados no han sido perdonados. Nota, amada iglesia, que no es nada al azar, que era totalmente descrito en la palabra todos los pasos que iban a acontecer antes de la muerte del Señor. Todo tenía que cumplirse. Nació Judas para perdición, lamentablemente, voluntad potestativa, soberana de Dios. Hay unos que nacen para el mal y punto. Debe decir, ¿por qué? Porque Dios es omnipotente y todo soberano, omnisciente, conoce la intención del corazón del hombre y sabe cuáles los hombres verdaderamente van a llegar al arrepentimiento y cuáles los no van a llegar al arrepentimiento. Por tal razón Dios conoce al hombre. Judas era uno que no nació sino para ese día. Y el Señor dice, es mejor que no hubiese nacido. Allí está diciendo otra vez que iba a ser condenado. ¿Cómo voy a escuchar yo a un predicador decir que Judas se salvó? Entonces digo, bueno, debe ser que en su Biblia ese versículo no está, porque no tiene. Entonces ahí es donde quiero llegar y que tengamos un cuidado en un espiritualismo peligroso, en una revelación peligrosa, porque él está diciendo algo que es verdad. Dios es amor, claro que es amor, pero lo que tenía que cumplirse se cumplió para que toda la justicia fuese en Cristo. Porque si Judas se salva, entonces la palabra miente. Complicado. En Mateo 27, 6 al 8, por favor. Fíjate que estoy usando varios versículos para dar luz a este 3 versículos. 27, 6 al 8. Quiere decir que Judas nació para eso, ¿sí o no? Mira lo que dice Mateo 27, 6 al 8, dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. ¿Por qué? ¿Precio de qué? Porque una vez que Judas tuvo remordimiento, ¿fue a dónde? A los principales sacerdotes. ¿Y qué hizo? Los versículos anteriores lo dice. Póngalo desde el versículo anterior, hijo, desde el primero, por favor. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no, desde el primero, versículo 1, por favor. Venir a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte.
el otro versículo. Ya va. No, está bien, déjalo en el capítulo 6. No recuerdo la cita ahorita. Donde Judas va y le entrega y se lo tira. Dios, no lo quiero. Y él les dice, eso no es cosa nuestra, eso es cosa tuya. Y en el versículo 6, en el versículo 3 lo dice. Está bien. Perdón, aquí. Entonces Jesús, el que le había entregado, viendo que era condenado, le volvió arrepentido. Fíjate aquí, la palabra allí no es arrepentido, es con remordimiento. El original dice, volvió con remordimiento. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. El 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. El versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, ¿dónde las arrojó? En el templo. Preste atención a ese dato. Dice, salió y fue y se ahorcó. Salió y se ahorcó. El versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. El 7. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. El versículo 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Viste aquí. Leemos que los sumos sacerdotes tomaron el dinero de sangre de Judas y compraron un campo de alfarero para enterrar extranjeros, cumpliéndose. ¿Qué se cumplió? Zacarías capítulo 11. Léeme el capítulo, Zacarías capítulo 11, versículo 12 al 13, por favor. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El versículo 13. Atención aquí. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han, esa palabra me han es interesante, con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Dónde echaron las 30 monedas de plata? En el templo. La arrojaron. ¿Se cumplió claramente la profecía? Sí. ¿Y sabe por qué? ¿De quién está hablando esa profecía? Dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han. ¿Sabe quién está hablando allí? Jesús. Jehová es Dios. Jehová es el tetragramatón, el nombre del Dios. ¿Sí? Jehová Dios, Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo. Allí está hablando el mismo Jesús. Porque me han apreciado la valoración que le dieron como a un esclavo. Porque mucha gente dice que no se escucha del Señor en el Antiguo Testamento. Es un versículo interesante que habla de Jesús como Dios. Jesús como Dios. La palabra Jehová es Yahvé. Sí, el tetragramatón, Yahvé. Que él te dijo a sí mismo, yo soy. Pero es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aquí está hablando el Dios Hijo. Lo interesante del caso es que Jesús, amado, es entregado por el precio de un esclavo. Lo valoraron como un esclavo, como un ladrón, como alguien que no valía. Y Zacarías se cumple claramente en el capítulo 27, versículos 6 y 8 de Mateo, donde estos fascinerosos sinvergüenzas compraron entonces esa propiedad. Y en Hechos capítulo 1, versículos 18 y 19, leemos algo interesante. Hechos capítulo 1, por favor. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. El versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Cómo se llama el campo que compraron los sacerdotes? Campo de sangre. Fíjese algo aquí. Continúa la historia de lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 1, versículo 18 al 19. Después de la muerte de Judas, y nos proporciona una información, mis queridos, súper interesante. Lucas está relatando que con el dinero que recibió por su maldad,
se compró un campo allí y cayó de cabeza en el campo que compraron con el dinero que él recibió, aunque él no lo usó. Los sacerdotes compraron el campo, pero del dinero fue ¿de quién? ¿O de quién era el dinero? De Judas. Él no lo compró, pero lo compraron con el dinero de la traición de Judas. Preste atención aquí. Compró un campo allí, cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y se derramaron todas las entrañas. Y toda Jerusalén se enteró de esto y llamaron a aquel campo en su idioma, aquel dama, es decir, campo de sangre. El detalle que aprendemos de Lucas es que después que Judas se ahorcó, su cadáver cayó en el mismo campo que compraron con sus ganancias ilícitas. ¿Esto es casualidad? No, porque fue algo profetizado. En conclusión, y con esto termino, es difícil imaginar cómo pudo llevar a cabo una traición tan vil. Yo no lo puedo discernir o comprender. ¿Por qué? Dada la cercanía que Judas tenía con Jesús durante esos 3 años de ministerio. Él calculó y él midió y él vio cuál era el mejor momento. Es una traición calculada. La historia de Judas nos enseña a protegernos de esas faltas graduales de gana, de gran fuerza y poder en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que cuidarnos, tú y yo tenemos que tener ojo avisor a esos sentimientos que de repente nos nacen como que hoy tengo ganas de esto. Cuídate de eso, porque todos tenemos ese mismo sentimiento y esa misma intención de pecar, porque todos somos pecadores como Judas. La diferencia es que nosotros somos pecadores redimidos, bendito sea su nombre, que Dios nos muestra el pecado que tenemos y podemos ir a Él y decirle, Padre, perdóname por las faltas cometidas. Son faltas graduales que van ganando fuerza y poder en nuestras vidas. Tú no puedes ir permitiendo cada día apartarte de la iglesia, no puedes permitir apartarte del cuerpo, no puedes permitir una mentira hoy, no puedes mentir un engaño mañana, no lo puedes permitir porque eso va en aumento, en aumento, en aumento y de repente estás en pecado o estamos en pecado y no nos damos cuenta que podemos llegar hasta el asesinato. Y la gente me dice, pastor, ¿cómo? Así mismo, porque el corazón del hombre es perverso. Y tú y yo tenemos que cuidarnos. Tú no puedes decirme a mí, yo tengo el control de esto, yo sé lo que estoy haciendo, porque es mentira del diablo. Te está engañando, te está sugestionando. Tú no tienes control de ti mismo, porque a la larga la carne eres débil. Uno como hombre, como ustedes como mujeres, deben apartarse de aquello que les llama la atención y aquellos de los cuales se sienten tentados porque somos débiles. Fíjate cómo termina la historia, con el mismo dinero con que le pagaron por la traición, que no lo usó. La misma gente compró el terreno y allí cayó de cabeza después que se ahorcó. ¿Casualidad? No. Palabra cumplida. Pensamos y jugamos al evangelio. La gente se autoengaña pensando que están bien. Estoy bien porque estoy yendo a la iglesia. El hecho de que venga aquí no es significativo de que estás bien. ¿Cómo sé que estoy bien? Escúchame, por tus frutos, porque en tu boca hay alabanza, porque en tu boca hay deseo de servir, porque en tu boca hay amor para con tu prójimo, porque en tu boca hay predicación para el perdido, porque en tu boca hay el deseo de dar y ayudar. Eso me demuestra que estoy dentro del orden de Dios. La gente me dice, yo soy cristiano, pero no tengo nada que ver con el cuerpo. Eres un religioso más. Todos tenemos que trabajar. Fíjate, esta semana estuve ocupado toda la semana, pero aquí estoy cumpliendo mi labor. Me costó porque estuve cansado, porque me cansé. ¿Cómo llegaba? Ay, Dios mío, no quiero nada. Yo sé que tú llegas así, pero tú y yo tenemos que esforzarnos. Y mira cómo el Señor me ha ayudado hasta terminar la predicación. Y no cualquier predicación, una predicación complicada. Porque tú ves esos versículos, ¿qué voy a yo sacar de allí? Yo sé que voy a predicar de allí, pero como no soy yo el que predico, sino el Señor, Él me ayuda con su gracia y sabiduría a hacer una buena exégesis. Fíjese, nos recuerda que las apariencias, eso también nos recuerda que las apariencias engañan. La vida de Judas nos recuerda que las apariencias engañan. Jesús dijo, y con esto sí concluye, muchachos, vengan. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré
¿Quién le declaró? Jesús. Fíjate lo que le declaró Jesús. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Quiero darle gracias al Señor, a los que nos siguen por YouTube, que esta palabra haya servido para seguir corrigiendo e instruyéndonos en toda buena obra. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.